Que el Señor les bendiga esta mañana preciosa que el Señor ha creado para cada uno de nosotros. Es una gran bendición que usted nos acompañe en esta ocasión, y este domingo es un día muy especial porque estamos estrenando misericordias de parte del Señor. La palabra del Señor dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, grande su fidelidad para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, ustedes que me escuchan esta mañana y han tomado a bien conectarse a nuestra reflexión del día de hoy, bienvenidos una vez más a una transmisión del Consejo de la Palabra del Señor. Estamos en este domingo 21 de junio y es una gran bendición que usted nos pueda acompañar. Gracias por conectarse esta mañana y congregarse desde sus hogares en nuestra iglesia, nuestra amada congregación, Iglesia Nueva Vida de las Asambleas de Dios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Esta mañana quiero que meditemos un momento en la palabra y quiero que vayamos al libro de Josué. Este precioso libro, a mí me encanta el libro de Josué porque es un libro muy inspirador y es un libro donde nosotros podemos aprender muchas cosas. Esta mañana veremos esa parte del pueblo de Israel, que ellos tenían que enfrentarse a un gran desafío. Después que Moisés muere, luego el pueblo de Israel se enfrenta a un gran desafío, y es cruzar el río Jordán y de esta manera emprender un largo camino, venciendo ciudades, venciendo reinos, conquistando hasta conquistar y llegar a la tierra prometida. Así que vayamos ahí, por favor, al libro de Josué, capítulo 3, versículo 1 al 7. Vamos a aprender algo muy especial esta mañana. En estos minutos que usted me está concediendo de su tiempo, vamos a aprender algo muy especial que yo creo que usted no va a olvidar. Ya lo hemos mencionado en otras prédicas, pero quise tomar este preciso pasaje para esta mañana hablarles de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos esta preciosa mañana. Así que vamos ahí a la lectura. Estamos en Josué capítulo 3, versículo 1 al 7. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Tome atención y tome nota de esta palabra: pasando. Lo pasaron. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, mire lo que dijo Josué al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Mire estas palabras que dice Jehová a Josué: como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Esa es una promesa divina. Esa es una promesa muy especial. Esta mañana, hermanos, quiero hablarles bajo el título Cruzando al otro lado. Cruzando al otro lado. Mis amados hermanos, la vida del cristiano es un continuo caminar de fe. La vida de todo hijo de Dios es un continuo camino por la fe, por el sendero de la fe. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1
Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso usted ya lo sabe, ya lo hemos dicho muchas veces. Ahí lo tiene usted en sus manos, en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La vida de todo cristiano es un continuo caminar por la fe. Es un continuo caminar por el sendero de la fe. En algún momento de nuestra vida tenemos que pasar del punto A al punto B. Encontramos un desafío y queremos pasar del punto A al punto B. A lo mejor tú estés envuelto en esa situación. A lo mejor tú te estés encontrando en esa situación que quieres pasar del punto A al punto B. En ese tramo hay muchas luchas, hay muchas dificultades, hay muchas crisis, hay caos a veces cuando queremos pasar del punto A al punto B. Dios le dice a Josué, ¿sabes qué, Josué? Es tiempo de cruzar el río Jordán. Las bendiciones que yo te voy a dar, Josué, no están de este lado del río, están al otro lado del río, Josué. Es necesario que cruces el Jordán. ¿Y sabes qué? No solamente tú, sino que el pueblo va a pasar el río Jordán también. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu río Jordán? Tú que me escuchas esta mañana, ¿cuál es el río que tú tienes que atravesar? ¿Cuál es tu río Jordán que tú tienes que atravesar? A lo mejor ese río Jordán pueda ser enfermedades, puedan ser deudas, puedan ser problemas en el hogar. A lo mejor tu río Jordán pueda ser la depresión. A lo mejor tu río Jordán pueda ser el desánimo, pueda ser el desaliento. Pero tenemos que pasar del punto A al punto B. Dios le dice a Josué, es necesario que cruces el Jordán, porque ¿sabes qué? Al otro lado del río está la tierra prometida. Dios está contigo, mi hermano. Dios está contigo. Tú que tienes ese celular en tu mano esta mañana y me escuchas, Dios está contigo. ¿Escuchaste lo que te acabo de decir? Dios está contigo. Vamos a cruzar al otro lado. Vamos a conquistar la victoria. Vamos a vencer. Esta mañana yo quiero hablarles acerca de actitudes correctas para cruzar al otro lado. ¿Cuáles son esas actitudes que tenemos que tomar, que tenemos que accionar para cruzar al otro lado? Tú estás en el punto A y quieres llegar al punto B. Tú estás pasando un momento de enfermedad y quieres recibir la sanidad. Quieres cruzar tu río Jordán. Tú estás quizás en un momento de deuda y quieres salir de esa deuda. Quieres pasar del punto A al punto B. Quieres cruzar ese río. Entonces vamos a ver algunas actitudes correctas para cruzar al otro lado. La primera actitud correcta para cruzar al otro lado, y lo vamos a ver a la luz de la palabra, lo que acabamos de leer. Número 1, escucha la voz de Dios. Josué capítulo 3, vamos al versículo 9. Mantenga su Biblia abierta, por favor. Usted sabe que cuando se conecta usted tiene que tener su Biblia en sus manos para ir leyendo junto al pastor. Josué capítulo 3, versículo 9 dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Acercaos y escuchar la palabra de Jehová vuestro Dios. Era necesario dos cosas. ¿Cómo iba a comenzar este proceso de pasar el río Jordán, de pasar del punto A al punto B? ¿Cómo iba a comenzar este proceso? Josué le dice al pueblo de Israel: acercaos y escuchad la voz de Dios. No había manera que ellos escucharan la voz de Dios si ellos estaban lejos. Tenían que acercarse para luego escuchar cuál era la voz de Dios, cuál era la voluntad de Dios. Acercaos y escuchad la voz de Dios. Muchas veces tomamos actitudes incorrectas. Muchas veces en nuestra vida fracasamos porque no escuchamos la voz de Dios. No estamos escuchando cuál es la voluntad de Dios. No estamos escuchando cuáles son los planes perfectos que Dios tiene para nosotros.
¿Escuchamos la voz de alguien más? ¿Escuchamos la voz de aquel fulano que está en la esquina? ¿Escuchamos la voz de aquella persona que está en la otra esquina? Tomamos nuestro teléfono y comenzamos a pedir consejos a personas y a más personas y a muchas más personas. Y quizás esas personas son personas que no están alineadas a la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia cuando nosotros estamos alineados a la voluntad de Dios y cuando estamos desalineados con la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Eso lo hemos hablado muchas veces. Pero te quiero decir esta preciosa mañana de domingo, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Tenga tiempo a solas con Dios. He insistido mucho estos días acerca de tener una relación íntima, cercana con Dios. No hay manera que tú sepas cuál es la voluntad de Dios si no te acercas y escuchas la voz de Dios. Dobla tus rodillas, ve a la presencia del Señor, invierte tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Invierte tiempo en su presencia. Invierte tiempo, mi amado hermano y amigo, invierte tiempo para tener un momento a solas con Dios. La voz de Dios te produce calma, te produce paz, te conforta, te anima, te alumbra, te ilumina, te guía por el camino correcto. Escucha la voz de Dios. Los errores en la vida se pagan caro. Cuando tú cometes un error en tu vida, vienen luego las consecuencias. Por eso Dios le está diciendo a Josué que le diga al pueblo: acercaos y escuchad la voz de Dios. No iban a escuchar la voz de Josué, iban a escuchar la voz de Dios. ¿Estás a punto de tomar una decisión en tu vida? ¿Ya le preguntaste a Dios si es su voluntad que lo hagas? Si no le has preguntado, si no has consultado a Dios, te invito esta mañana a que lo hagas. Pregúntale: Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya del punto A al punto B? ¿Es tu voluntad que yo me cruce el río, que yo vaya a ese lugar, que acepte ese trabajo, que dé mi respuesta, que diga un sí a esta pregunta? ¿Es tu voluntad, Señor? ¿Me vas a acompañar en esta decisión? La primera actitud correcta: escucha la voz de Dios. Antes de pasar tu río Jordán, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. La segunda actitud correcta que yo quiero que veamos esta preciosa mañana para cruzar al otro lado es: asegúrate que Dios vaya delante de ti, no atrás. La presencia de Dios tiene que ir adelante de ti. Veámoslo en los versículos 10 y 11. Para los que se acaban de conectar, estamos en el libro de Josué, capítulo 3. Vamos al versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Estos eran enemigos que el pueblo de Israel se iba a encontrar al otro lado del río. Dios le está diciendo a Josué: vamos a pasar al otro lado. Pero al mismo tiempo le está diciendo: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él va a echar delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo, al jebuseo. Estos eran enemigos del pueblo de Israel. Eran pueblos, eran ciudades que ellos iban a derrotar. Pero Dios ya le estaba dando la promesa de que iban a vencer a estas ciudades. Y sigue diciendo: he aquí el arca del pacto del Señor de toda tierra. Escuche y ponga atención a esto: pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Por eso, hermanos, la segunda actitud correcta para cruzar nuestro Jordán es asegurarnos que la presencia de Dios va adelante de nosotros,
que la presencia de Dios va adelante de nosotros. Ahora, para el pueblo de Israel, usted ya lo sabe bien esto, lo hemos enseñado acá en la iglesia, en el templo. Para el pueblo de Israel, el arca del pacto, escuche, era lo más sagrado que ellos tenían. Representaba la misma presencia de Dios. En este lugar representaba la voz de Dios. Ahí estaba la voz de Dios. ¿Qué tanta importancia le estás dando tú a la presencia de Dios en tu vida? ¿Qué tanta importancia le estás dando tú a la presencia, a la voz de Dios? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Te hago una vez más esta pregunta. ¿Qué te dijo Dios hoy que te levantaste? Este domingo, esta mañana, cuando tú te levantaste, ¿qué te dijo Dios? Cuando tú doblaste tus rodillas y dijiste: Señor, gracias por este día. Háblame este día. ¿Qué te dijo Dios? Anoche sábado, ¿qué te dijo el Señor antes que tú te acostaras? ¿Cuál fue la porción de la Biblia que tú tomaste? ¿Dónde Dios te habló? ¿Cuáles fueron esas palabras que encontraste en la Biblia que te confortaron tu corazón? Si tú estás diciendo esta mañana: pastor, yo anoche no oré, es más, esta mañana estoy acá sentado escuchando el mensaje, pero ni tan siquiera me tomé un tiempo para ir a la presencia de Dios, para orar, para tener un tiempo de intimidad, unos minutos de acercamiento a la presencia de Dios. ¿Qué tanta importancia le estás dando a la presencia de Dios? ¿Acaso tú te levantas como que si nada, como que si es una obligación de parte de Dios que tú tienes que amanecer con vida, que tienes que amanecer respirando? ¿Acaso es una obligación de parte de Dios que allí en la mesa tiene que haber ya un plato de comida servido, o vas a la refri, a la nevera, y es obligación de parte de Dios que esa nevera tiene que estar llena? Es por misericordia de parte de Dios, es por su gracia. ¿Qué tanta importancia le estás dando a ir a la presencia de Dios? ¿Qué tanta importancia le estás dando en tu corazón a la presencia de Dios? Cuando tú doblas tus rodillas, ¿cuál es tu actitud que tú estás tomando? Muchos se dedican solamente a pedir: Señor, dame, Señor, bendecime, Señor, por favor, ahí haceme esto y lo otro. Y se nos olvida que también tenemos que tener una actitud de adoración, una actitud de gratitud delante del Señor. ¿Qué tanta importancia le estás dando a la presencia de Dios? En la lectura que estamos ahorita tomando, el arca del pacto tenía que ir adelante, dice. El arca del pacto del Señor de toda tierra pasará delante de vosotros, pueblo de Israel. Va a ir delante de vosotros. ¿Por qué tenía que ir adelante de ellos? Por una razón. Porque el arca del pacto, la presencia de Dios, iba a guiar y también iba a abrir el camino. Si tú quieres que Dios te guíe, si tú quieres que Dios te abra el camino para que tú puedas pasar del punto A al punto B, para que tú puedas cruzar ese río, tú tienes que permitir que la presencia de Dios vaya adelante de ti. El camino no se te va a abrir si no hay una presencia de Dios en tu vida. El camino de Dios, la brecha, el camino, el mar, el río, no se te va a abrir si tú no le das permiso a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios que vaya adelante de ti. No se te va a abrir. Se van a abrir puertas momentáneas, pero de repente se te van a cerrar. ¿Sabes por qué? Porque esa no era la voluntad de Dios. Se te va a abrir una puerta y si tú la ves abierta y te vas a meter ahí, y a lo mejor ahí no era la voluntad de Dios, pero tú te vas a meter y dices: una gran bendición, esta es mi oportunidad, de aquí soy yo me voy a ir a esa oportunidad. Y ya consultaste si era la voluntad de Dios. A lo mejor la bendición de Dios estaba en otro lugar y no en ese. Consulta la voluntad de Dios. Dale importancia a la presencia de Dios en tu vida. Invierte minutos de tu tiempo, de tu día. Invierte horas de tu día para ir a la presencia de Dios. Que Dios vaya delante de ti simboliza que Él va a trazar y va a preparar el camino por donde tú vas a pasar. Profeta Isaías, a manera de referencia de esta palabra que estamos predicando esta mañana, capítulo 43, versículo 16, dice que Dios abre camino en medio del mar. Más adelante en el versículo 19 dice
que Él abre un camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta palabra es para ti que me escuchas. Esta palabra se puede aplicar a nuestra vida. Esta palabra es que el profeta Isaías está hablando. Él abre ríos en la soledad. Él abre camino en el desierto. Hermanos, hay algo por lo que tenemos que estar alegres, por lo que tenemos que estar felices. Y es que si la voluntad de Dios, si la presencia de Dios va adelante de ti, eso te garantiza una sola cosa, y te está garantizando la victoria segura. Vas a tener victoria si la presencia de Dios va adelante de ti. Pero si tú estás tomando decisiones al azar, o estás escuchando la voz de aquel, de aquella, y ellos no están alineados con la voluntad de Dios, vas a fracasar. ¿Qué conversaciones estás teniendo tú? ¿Acaso tomas tu celular para tener conversaciones que no van a sumar a tu vida? Ten mucho cuidado. La voluntad de Dios es algo tan especial, pero es algo tan delicado también. La tercera actitud correcta para cruzar al otro lado, escúchame bien, es: transforma tu fe en acción. Transforma tu fe en acción. Quiero que tomemos los versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Aquí estamos hablando de acción, estamos hablando de actuar. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, para pasar del punto A al punto B, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Oiga, aquí hay obediencia. Dios le dice: el arca del pacto va a pasar delante del pueblo. ¿Y cómo iban acá? Dice: los sacerdotes que iban adelante del pueblo llevaban el arca del pacto. Versículo 15: cuando los que llevaban el arca entraron en el río Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Estamos hablando ya en el punto 3. La tercera actitud correcta es: transforma tu fe en acción. En la lectura que acabamos de tomar, estamos viendo de que la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto tenían que tocar, tenían que moverse, tenían que caminar, tenían que actuar, tenían que tener contacto con el agua del río Jordán. Y en ese momento sucedió el gran milagro. Las aguas se hicieron para un lado y para el otro, y Dios preparó el camino para que el pueblo de Israel pasara. Pero era necesario, escucha esta palabra, era necesario que los sacerdotes se mojaran la planta de los pies y actuaran en fe. Al inicio de este sermón, yo te dije que la vida del cristiano es un continuo caminar por la fe. Y dijimos, según Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver, pero también tenemos que actuar. Transforma tu fe en acción. La planta de los pies de los sacerdotes se mojó con el agua del río Jordán. Entonces sucedió el gran milagro. Era necesario que dieran un paso dentro del río Jordán. Josué no se preguntó: ay, Señor, pero ¿y si no se detienen las aguas? ¿Y si no se abre el camino? Señor, ¿qué vamos a hacer? Padre, ¿y si falla el plan? Ya había un plan trazado de parte de Dios.
Al principio Dios le dice: acercaos y escuchad la voz de Dios. Dios le da las instrucciones, le da la palabra que va a vencer ciertas ciudades y va a derrotar a tantos reyes y que van a conquistar la tierra prometida, pero también transformaron su fe en acción. El río no se iba a abrir mientras ellos seguían en su tienda. El río no se iba a abrir mientras ellos seguían en la comodidad de su carpa, en la comodidad de su tienda, en la comodidad de su choza. Tenían que salir del confort, tenían que salir de esa zona de confort y tenían que mojarse la planta de los pies. A eso se le llama fe, a ver las cosas que no son como que si ya fuesen. Quizás a lo mejor tú puedas decir esta mañana: ay, Señor, pero ¿y si no me dan el trabajo, Padre? ¿Y si no? ¿Y si me contestan que no? ¿Y si me dicen que no? En el nombre del Señor, yo te digo esta mañana: camina por la fe. En el nombre del Señor, actúa por la fe. En el nombre del Señor, toca esa puerta que el Señor ya te dijo que toques, porque esa puerta sin duda se va a abrir. Pero hay un secreto muy importante, y es que vas a tocar esa puerta, pero tiene que ser la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no te va a llevar a lugares donde su gracia no te proteja. La voluntad de Dios no te va a llevar a un lugar donde tu alma va a perecer. La voluntad de Dios no te va a llevar a un lugar donde tu vida va a perecer. La voluntad de Dios no te va a llevar a un lugar donde tu salvación corra un peligro. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice a Josué: es tiempo que crucemos al otro lado, es tiempo que crucemos ese río Jordán, Dios ya sabía que al otro lado del río iba a estar primero. ¿Con qué se iban a encontrar? Con Jericó. Al otro lado estaban los cananeos, los heteos, los amorreos, el muro de Jericó. Usted ya sabe, ya conoce bien la historia. Ya conoce bien la historia. Dios le dice al pueblo de Israel, cuando han pasado el río Jordán y van a conquistar la tierra de Jericó, Dios le dice: van a dar determinado número de vueltas alrededor de los muros y van a gritar, y van a usar su fe, y esos muros van a caer. Usted ya conoce esa historia. Dios ya sabía que al otro lado del río Jordán habían estas ciudades. Dios ya lo sabía. Pero si Dios te lleva a un lugar, Él te va a respaldar. Recuerda, Dios lo hace todo perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo hace todo perfecto. Pero esto es cuando y únicamente estamos alineados con la voluntad de Dios. No se te ocurra dar un paso si no estás alineado a la voluntad de Dios. No des un paso si no estás alineado a la voluntad de Dios. A manera de concluir esta mañana, esta reflexión, quiero decirte que el camino y el plan de Dios es perfecto hasta el final de tus días, hasta el final de tu existencia. Los caminos y la voluntad de Dios son perfectos para sus hijos. Si tú estás seguro que estás caminando en la voluntad de Dios y estás cruzando tu río Jordán, llámese enfermedad, llámese deuda, llámese problema en un matrimonio, si tú estás caminando en la voluntad de Dios, Dios, su voluntad te va a respaldar. Él lo hace todo perfecto. Todo el Señor lo hace perfecto. Dios lo hace perfecto. ¿Escuchaste eso? Dios lo hace perfecto. Dios no te va a permitir que salgas de una deuda de una manera ilícita. Dios no te va a resolver tu problema con tu matrimonio consiguiéndote a alguien más. No, la voluntad de Dios es perfecta. Dice el versículo 17: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Escucha, esa es la voluntad de Dios. Todo Israel pasó en seco. Dios te va a bendecir.
Los que no tienen una familia aún, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir con una buena familia, con hijos. Pero tienes que estar caminando en la voluntad de Dios. Dios te va a sacar de ese problema del que tú tienes. Dios te va a sanar de esa enfermedad que tú tienes. Dios va a dar la solución a cada situación que se presente en tu vida. Pero tienes que caminar alineado a la voluntad de Dios. Dios nunca te va a dejar solo a medio camino. La palabra del Señor no dice que Dios dejó solo al pueblo de Israel a mitad del río Jordán. Pasaron al otro lado, conquistaron tierras, conquistaron ciudades. Si bien es cierto, más adelante el pueblo de Israel pecaba una y otra vez, fallaba una y otra vez, pero la misericordia de Dios no se apartó de ellos. Él te acompañará hasta el fin de tus planes. Y hermanos, vamos a cruzar al otro lado, vamos a vencer, vamos a triunfar, vamos a salir victoriosos. Si tú quieres pasar del punto A al punto B, estás enfrentándote a un gran reto. Esta mañana hemos visto 3 actitudes correctas para cruzar al otro lado. ¿Cuáles son? Número 1, escucha la voz de Dios. Dios le dice a Josué que le diga al pueblo: acercaos y escuchad la voz de Dios. Número 2, asegúrate que Dios vaya delante de ti. Dios le dice a Josué: el arca del pacto, la presencia de Dios, la voluntad de Dios va a ir adelante del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque iba a preparar el camino, iba a trazar un camino. Y número 3, la tercera actitud correcta, hemos visto: transforma tu fe en acción. Era necesario que la planta de los pies de los sacerdotes se mojara, se metiera al agua. Era necesario transformar esa fe, esa palabra que Dios ya había dado, en acción. Era necesario accionar esa fe. Hermanos, vamos a cruzar al otro lado. Vamos a cruzar al otro lado. Vamos a salir de esa situación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí he llegado, hermano, con esta reflexión. Sé que el Señor les ha hablado grandemente. Dios me ha hablado grandemente a mí, a mi vida, y espero que a usted también. Si usted está pasando una situación y quiere salir de esa situación, recuerde las actitudes correctas que hemos visto esta mañana para cruzar al otro lado. Yo sé que Dios te va a bendecir. Yo sé que Dios te va a sacar adelante de esa situación en la que tú estás metido. Yo sé que Dios te va a sacar adelante y vamos a ver la luz un día al final de este túnel que quizás tú estás viendo que todo está oscuro, en tinieblas, pero la salida está segura, el triunfo está seguro, la victoria está segura en el nombre del Señor. Solo tomémonos de su mano y vamos adelante en la obra del Señor y en nuestra vida. Vamos a orar esta mañana, hermanos. Vamos a tener este tiempo de oración y entregamos al Señor nuestras cargas, nuestros problemas, entreguémoselos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, esta mañana te damos gracias. Te doy gracias por mis hermanos que se han conectado, Padre. Los bendigo a cada uno de ellos por nombre y por apellido. Señor, los bendigo en esta hora. Padre, tú sabes quiénes son estas familias que permanecen congregadas con nosotros a esta hora. Padre, te pido que los bendigas en tu nombre, Señor Jesús. Suple todas sus necesidades. Suple, Padre, sus necesidades materiales, sus necesidades físicas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si hay alguien que está enfermo esta mañana, Padre, pido que en tu nombre, Jesús, puedas sanarlo, Padre, puedas llevar sanidad a esa vida, a ese cuerpo, Padre. Quita esa dolencia. Aquel que tiene un dolor alojado en cualquier parte de su cuerpo, esta mañana pueda recibir esa sanidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Obra, Señor, esa sanidad. Glorifícate, Señor. Que esta mañana, esta tarde, mis hermanos puedan testificar que tú has hecho algo grande en sus vidas, que han podido cruzar ese río Jordán llamado enfermedad, llamado crisis, llamado deudas, llamado problemas del tipo que sea. Tú tienes la salida para mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que se siente triste, aquel que se siente atribulado, Señor, aquel que se siente cansado del camino, te pido que una presencia fuerte lo abrace esta mañana
mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que el Espíritu Santo esta mañana lo abrace, Señor, lo ministre grandemente, Señor. Aquel que estuvo derramando sus lágrimas por algún problema, Señor, estos días, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que confortes su vida, que traigas paz, que vengan días de victoria, que vengan días de abundancia, que vengan días donde haya sanidad, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Oramos por la iglesia Nueva Vida, Señor. Oramos por los hermanos de otras congregaciones que están conectados a esta hora con nosotros. Te pido que los bendigas. Mira sus aflicciones, Señor. Mira sus cargas. Mira sus problemas, Señor. Sus momentos de confusión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que los ayudes. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos a caminar por el sendero de la fe y por el sendero de tu voluntad, porque allí todo es perfecto y todo es seguro. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hasta aquí llegamos, hermanos, con este momento tan especial. Gracias porque todavía permanece usted conectado a esta hora de la mañana. Es un precioso domingo que el Señor nos regala. No dejemos, hermanos, de orar por la situación que estamos viviendo en nuestro país, estas cosas que están aconteciendo estos días. Hermanos, sé que es algo difícil, pero en el Señor estamos seguros. En Él tenemos plena seguridad que vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Te mando un fuerte abrazo esta mañana y te amo desde lo más profundo de mi corazón. Sé que pronto estaremos acá en este precioso lugar, en este templo que tanto extrañamos, y nos vamos a ver acá un día. Yo ya extraño verles acá, pero sé que los planes del Señor son sagrados y son perfectos, y estaremos el día que el Señor señale acá en este precioso lugar. Que Dios te bendiga y nos vemos este próximo martes 23 de junio. Vamos a estar hablando de un tema muy especial: el poder de la palabra. No se lo pierda, por favor, este próximo martes a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.